Mi nombre es Eduardo Castillo. Tengo 69 años y gasté 25.000 pesos renovando completamente mi casa para que mi hijo y su familia vivieran cómodos. Pero mi nuera Carmen me dijo que ya no era mi casa, que ahora pertenecía a sus padres. Así que hice algo que jamás pensaron que sería capaz de hacer. Vendí la casa sin avisarles. Imagínate la escena. Después de 6 meses trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, renovando cada rincón de esta casa que había sido mi hogar durante 30 años. Mi nuera llega un viernes por la noche, mira todo lo que había hecho y me dice con esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo: Eduardo, qué hermoso quedó todo, pero tenés que entender que esta casa ya no es tuya. Mis padres necesitan un lugar donde vivir, y vos ya eres muy mayor para mantener una casa tan grande. Podés irte a un departamentito cerca del centro. Un departamentito cerca del centro, como si yo fuera un mueble viejo que había que acomodar en cualquier lado. Pero lo que Carmen no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo había estado grabando cada conversación, documentando cada humillación, preparando algo que los iba a dejar sin palabras. Porque una cosa es ser generoso con la familia, y otra muy distinta es ser un idiota. Esa noche, mientras ellos celebraban en el living que yo acababa de remodelar, mientras brindaban con el vino que yo había comprado para inaugurar la renovación, yo estaba en mi cuarto haciendo llamadas que cambiarían todo para siempre. Llamadas que mi hijo Roberto jamás imaginó que yo podría hacer. Pero antes de contarte cómo terminó esta historia, tengo que explicarte cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui este abuelo al que trataban como si fuera un estorbo en su propia casa. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Y qué harías tú en mi lugar? Esta historia tiene un final que nadie se esperaba, así que escúchala hasta el final. Hace 40 años llegué a esta ciudad siendo un joven de 28 años, con un oficio en las manos y muchas ganas de progresar. Era electricista. Había aprendido el oficio con mi padre en el pueblo donde nací, pero sabía que en la ciudad había más oportunidades. Me casé con Esperanza, que en paz descanse, una mujer trabajadora que tenía un puesto de comida en el mercado central. Los primeros años fueron duros. Alquilábamos una pieza en una pensión del barrio obrero. Yo trabajaba en obras de construcción instalando sistemas eléctricos, y Esperanza vendía empanadas y tamales desde las 4 de la madrugada. Cada peso que ganábamos tenía un destino claro. Primero pagar el alquiler y la comida, después ahorrar para comprar un terreno. Cuando nació Roberto, ya habíamos logrado comprar este terreno en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, un lote en una zona que entonces estaba llena de baldíos y calles de tierra, pero tenía algo que me gustaba. Estaba en una esquina y tenía 2 frentes, lo que significaba que el día de mañana podía valer más. Construí esta casa con mis propias manos. Durante 2 años, después de trabajar 8 horas en las obras, venía acá y seguía trabajando hasta que se hacía de noche. Esperanza me traía la cena envuelta en un paño y comíamos sentados en los ladrillos, mientras planificábamos cómo iba a quedar cada habitación. Roberto creció viendo todo ese sacrificio. Cuando tenía 5 años, ya me ayudaba alcanzándome herramientas, sosteniendo cables mientras yo hacía las instalaciones eléctricas. Papá, me decía, cuando sea grande voy a construir casas como vos. Y yo le respondía cargándolo en los hombros: esta casa va a ser tuya, hijo. Todo lo que estoy haciendo es para tu futuro. Le di la mejor educación que pude.
mientras yo seguía trabajando en obras cada vez más grandes, instalando sistemas eléctricos en edificios, en fábricas. Él estudiaba administración de empresas en la universidad privada más cara de la ciudad. Cada cuota era un sacrificio, pero yo pagaba sin chistar. Quería que mi hijo fuera alguien en la vida, que no tuviera que trabajar con las manos como yo. Cuando se recibió, hice una fiesta acá en casa. Invité a todos los vecinos, a mis compañeros de trabajo, a toda la familia que vino del pueblo. Estaba tan orgulloso. Miren lo que logró este muchacho, les decía a todos. Hijo de un electricista y ahora es licenciado en administración. Va a tener su propia empresa. Y sí, Roberto empezó su empresa de consultoría. Yo lo ayudé con los primeros gastos. Le presté plata para comprar una oficina pequeña, para contratar a su primera empleada. Poco a poco las cosas empezaron a andar bien para él. Consiguió clientes importantes, contratos grandes. Empezó a ganar bien. Esperanza murió cuando Roberto tenía 30 años. Cáncer de estómago. Fueron 6 meses terribles. Cuidarla de día y de noche, llevarla a quimioterapias, comprar medicamentos que costaban una fortuna. Roberto ayudó con algunos gastos, pero el que se desveló todas las noches, el que la llevó cargada al baño cuando ya no podía caminar, fui yo. Después del funeral, Roberto siguió viniendo a almorzar todos los domingos. Yo cocinaba como me había enseñado Esperanza. Hacíamos asado en el patio. Hablábamos de sus proyectos, de sus planes. Era mi momento favorito de la semana. Cuando conoció a Carmen, me la presentó acá en casa durante uno de esos almuerzos dominicales. Era una chica de la capital, hija de una familia acomodada que tenía negocios inmobiliarios. Bonita, elegante. Pero desde el primer momento noté algo en su manera de mirar la casa, como si estuviera evaluando cada cosa que veía. Se casaron por la iglesia en una ceremonia carísima que pagaron los padres de ella. Yo me puse mi mejor traje, el único que tenía, y fui orgulloso a caminar a mi hijo hasta el altar. En la fiesta me sentí un poco fuera de lugar entre tanta gente elegante, pero estaba feliz por Roberto. Los problemas empezaron sutilmente después del casamiento. Las visitas dominicales se volvieron más cortas. Carmen siempre tenía alguna excusa para irse temprano. «Ay, Eduardo, nos tenemos que ir porque tengo una cena con unas amigas». O «mis padres nos esperan para tomar el té». Siempre había algo más importante que pasar tiempo conmigo. Cuando nació mi nieta Lucía, pensé que las cosas iban a mejorar. Al fin iba a ser abuelo. Iba a tener una nueva razón para ser feliz. Pero Carmen controlaba cada visita. No podía ir a verla sin avisar. No podía quedarme más de 1 hora. No podía traerles regalos sin consultar antes. Un día llegué a visitarlos con un vestidito que había visto en una vidriera y me había imaginado cómo le quedaría a Lucía. Era rosado con flores bordadas. Precioso. Pero Carmen lo miró como si fuera un trapo sucio. «¡Ay, Eduardo, qué tierno! Pero nosotros ya tenemos toda la ropa que necesita. Esto es muy simple para ella, simple». Esa palabra me dolió mucho. Como si todo lo que venía de mí fuera simple, inferior, no suficientemente bueno para su familia. Las visitas se espaciaron cada vez más. De todos los domingos pasamos a cada 15 días, después a 1 vez por mes, hasta que prácticamente dejaron de venir, salvo en las fiestas importantes. Y cuando venían, Carmen siempre encontraba defectos en todo. «Ay, Eduardo, esta casa está muy húmeda para la nena». «Oh, esta cocina es muy vieja, no es higiénica». «Oh, el baño necesita renovación urgente». Siempre había algo que criticar, algo que no estaba a la altura de sus estándares. Un día, Roberto me llamó por teléfono con una propuesta que en ese momento me sonó generosa. «Papá», me dijo,
Carmen y yo estuvimos hablando. Nosotros queremos venir a vivir acá con vos. Así estamos más cerca y podés conocer mejor a tu nieta. Pero la casa necesita algunas reformas para que sea cómoda para todos. Me emocioné tanto con la idea. Por fin iba a vivir con mi familia. Iba a ver crecer a mi nieta todos los días. Iba a tener compañía en esta casa que se había vuelto muy silenciosa después de la muerte de Esperanza. ¿Qué reformas necesita?, le pregunté, y ahí empezó la lista. La cocina completa, los 2 baños, el sistema eléctrico, las ventanas, los pisos, la pintura, el techo, prácticamente toda la casa. «Pero no te preocupes, papá», me dijo. «Vos pones la plata para los materiales y yo me encargo de conseguir los obreros». $25,000. Esa fue la cifra final. Era todo lo que tenía ahorrado, más un préstamo que tuve que pedir en el banco, usando la casa como garantía. Pero pensé que valía la pena. Era una inversión en estar cerca de mi familia, en darle un futuro mejor a mi nieta. Los trabajos empezaron en enero y tenían que terminar en marzo. Pero como siempre pasa con las obras, se fueron alargando. Abril, mayo, junio. 6 meses viviendo en el caos. 6 meses comiendo sobre una mesa de campaña en el patio porque no tenía cocina. 6 meses bañándome con un balde porque estaban remodelando los baños. Pero aguanté todo porque sabía que al final iba a valer la pena. Cada día me levantaba temprano para supervisar a los obreros, para asegurarme de que todo se hiciera como Carmen había pedido. Porque sí, ella había elegido cada azulejo, cada color de pintura, cada manija de las puertas. Todo tenía que ser de primera calidad. Todo tenía que quedar perfecto. La cocina quedó preciosa. Mesadas de granito, alacenas hasta el techo, electrodomésticos nuevos de las mejores marcas. Los baños parecían de hotel 5 estrellas. Cerámicos importados, grifería dorada, mamparas de vidrio templado. El living comedor se amplió tirando una pared. Se pusieron pisos de porcelanato en toda la casa. Se cambiaron todas las ventanas por unas de aluminio con vidrio doble. Cuando terminó todo, en julio, la casa parecía otra. Era realmente hermosa, moderna, cómoda. Yo estaba orgulloso de lo que habíamos logrado. Había valido la pena el sacrificio, el dinero, los meses de incomodidad. Llamé a Roberto emocionado. «Hijo, ya está todo listo. ¿Cuándo se vienen a vivir?» «Papá», me dijo, «en 15 días nos mudamos. Ya alquilamos nuestro departamento para agosto». Esos 15 días fueron los más felices que había tenido en años. Preparé el cuarto que iba a hacer de Lucía. Compré sábanas nuevas, arreglé el jardín, limpié cada centímetro de la casa para recibirlos como se merecían. El día de la mudanza llegaron con un camión enorme lleno de muebles carísimos que reemplazaron todos los míos. Mi viejo juego de comedor que había comprado con Esperanza cuando nos casamos fue llevado al fondo como si fuera basura. El sofá donde había pasado tantas tardes leyendo el diario también al fondo. Todo lo mío fue reemplazado por cosas nuevas, elegantes, que combinaran con la renovación. Los primeros días fueron lindos. Lucía correteaba por la casa, yo le hacía el desayuno. La llevaba al jardín a ver las plantas. Roberto y yo conversábamos en las tardes sobre sus negocios, sobre sus planes. Parecía que finalmente íbamos a ser una familia unida. Pero Carmen empezó a poner reglas. No podía usar la cocina nueva en ciertos horarios porque ensuciaba. No podía invitar a mis amigos porque molestaban. No podía escuchar música después de las 8 de la noche porque despertaba a la nena. La casa se había convertido en su casa, y yo era apenas un huésped tolerado. Un día me enfermé, una gripe fuerte que me dejó en cama 3 días. Esperaba que Carmen me trajera al menos un té, alguna comida, pero nada.
Era como si yo fuera invisible. Roberto trabajaba todo el día y llegaba tarde, cansado, sin ganas de conversar. Me di cuenta de que había cometido un error terrible. Había gastado todo lo que tenía en renovar mi casa, para que otros fueran felices. Pero yo no tenía lugar en esa felicidad. Las cosas empeoraron cuando llegaron los padres de Carmen de visita desde la capital. Don Esteban y doña Beatriz eran gente acostumbrada al dinero, que miraban todo por encima del hombro. Desde el primer momento me trataron como si fuera el empleado de la casa. «Eduardo», me dijo don Esteban el primer día, «¿podrías prepararnos un café?» Como si yo fuera el mozo. Cuando le dije que no sabía usar la máquina nueva de café expreso que Carmen había elegido, me miró como si fuera un idiota. Doña Beatriz era peor. Criticaba todo lo que yo hacía. Si cocinaba algo, decía que tenía demasiada sal. Si me sentaba en el living, decía que ese sillón era incómodo para mi espalda. Si prendía la televisión, decía que el volumen estaba muy alto. Nada de lo que hacía estaba bien. Pero lo que me dolió más fue una conversación que escuché sin querer. Estaba en el patio regando las plantas cuando las escuché hablando en la cocina. Beatriz le decía a Carmen: «Hija, esta casa está preciosa. Lástima que tengas que convivir con el viejo. ¿No hay forma de que se vaya a vivir a otro lado?» Y ahí fue cuando Carmen dijo las palabras que me partieron el alma. «Ay, mamá, ya vamos a encontrar la forma. El viejo no se da cuenta, pero esta casa ya no es de él. La renovamos nosotros, la pagamos nosotros, ahora es nuestra. Él ya cumplió su función. Cumplí mi función, como si yo fuera una herramienta que ya no servía. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Si ellos creían que la casa ya no era mía, si creían que yo ya había cumplido mi función, estaban muy equivocados. Al día siguiente, empecé a planificar algo que ninguno de ellos se imaginaba que yo era capaz de hacer. Contame en los comentarios, ¿qué crees que voy a hacer? ¿Te parece que tengo derecho a defenderme después de tanto maltrato? ¿Alguna vez viviste una situación similar con tu familia? Y sobre todo, decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que mi historia llega a gente de todos lados. En la próxima parte te voy a contar exactamente qué plan ejecuté, cómo reaccionó mi familia cuando se enteraron y cuál fue el desenlace final que nadie se esperaba. Te aseguro que lo que hice los dejó a todos sin palabras. No te pierdas la segunda parte, porque ahí viene el momento más intenso de toda esta historia.